Simposio de Gestión Financiera bajo NIF, Instrumentos Financieros y Pasivos. Hoy en día, las organizaciones enfrentan riesgos financieros constantes que pueden afectar su estabilidad y por ende su crecimiento. Por ello, el manejo adecuado de los instrumentos financieros y de los pasivos no solo es un tema contable, sino también una herramienta estratégica para anticipar los riesgos y tomar decisiones mucho más seguras. En esta exposición vamos a trabajar con base a la sección 11 de las NIF para las pymes y la NIC 37, apoyándonos en ejemplos y gráficas que permitan de forma clara comprender y entender cómo estas normas influyen en la sostenibilidad de las organizaciones. El objetivo general de esta exposición es, por ende, analizar el impacto de las NIF en la toma de decisiones gerenciales, especialmente en lo relacionado con instrumentos financieros básicos y las provisiones. De forma más específica, vamos a explicar cómo se aplican contablemente estos instrumentos, identificar cuándo se reconoce una provisión según la NIC 37 y también relacionar toda esta información con un caso práctico empresarial que nos ayude a entender mejor este tema. Para facilitar la comprensión, esta exposición está organizada en un orden lógico. En primer lugar, veremos la importancia general del tema, luego el concepto de instrumentos financieros, después el alcance de las normas, el reconocimiento y la medición, y finalmente el estudio de un caso práctico con sus respectivas conclusiones. La importancia de los instrumentos financieros y pasivos. Este tema es muy importante porque los instrumentos financieros permiten saber cómo una empresa financia sus operaciones, también cómo administra su cartera y qué nivel de obligaciones tiene con terceros. Al mismo tiempo, las provisiones ayudan a anticipar obligaciones probables que todavía no tienen un valor exacto o una fecha totalmente definida. En otras palabras, estas normas permiten que la gerencia no tome decisiones con una visión parcial, sino con información mucho más precisa, mucho más realista sobre la situación financiera de la empresa. ¿Qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es básicamente un contrato que genera un activo financiero en una entidad y al mismo tiempo un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra. Esto quiere decir que detrás de una operación financiera siempre habrán derechos y obligaciones entre dos partes. En la práctica, aquí entran ejemplos muy comunes como el efectivo, las cuentas por cobrar o los préstamos por pagar, incluso las cuentas por pagar a proveedores. ¿Cuál es el alcance de los instrumentos financieros básicos? En esta parte vemos el alcance de la sección 11. Esta norma se enfoca principalmente en los instrumentos financieros básicos, lo cual quiere decir que aquellos que son más simples y frecuentes en las pymes, tales como el efectivo, las cuentas por pagar, por cobrar, perdón, los pagarés o los préstamos. Además, la actualización 2025 busca también mayor uniformidad en el tratamiento de estos instrumentos dentro de las pymes, lo cual favorece a que la información financiera sea mucho más clara y comprensible. Reconocimiento inicial de los instrumentos financieros. Un instrumento financiero se reconoce desde el momento en que la empresa se convierte en parte del contrato. Esto es muy importante porque el hecho contable no nace solamente cuando se paga o se cobra, sino desde el compromiso contractual. Es por ende que si una empresa vende a crédito, obtiene un préstamo o adquiere una obligación con proveedores, la gerencia debe analizar desde ese momento el efecto que esto tendrá sobre su flujo de caja y su nivel de endeudamiento. Medición posterior y costo amortizado.
Después del reconocimiento inicial, muchos de estos instrumentos se miden al costo amortizado. Esto permite mostrar de una manera más técnica el valor pendiente del activo o del pasivo a lo largo del tiempo. En términos más gerenciales, esta medición ayuda a entender cuánto cuesta realmente una deuda y cómo se distribuye financieramente a través de los periodos, lo cual es útil para planear pagos y también proyectar caja. Instrumentos financieros básicos más frecuentes. En una empresa comercial o de servicios, por ejemplo, los instrumentos financieros más comunes son el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los préstamos bancarios. Aunque estas son partidas muy habituales, cada una tiene un efecto diferente sobre el riesgo y la liquidez para una organización. Por ejemplo, las cuentas por cobrar representan dinero que entrará en el futuro, mientras que los préstamos y cuentas por pagar, por ejemplo, representan salidas de recursos que la empresa deberá cumplir. Los financieros asociados, cuando analizamos estos instrumentos, aparecen normalmente dos riesgos muy importantes, ¿sí? El riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. El primero se relaciona con la posibilidad de que los clientes no paguen y el segundo con la posibilidad de que la empresa no tenga suficiente efectivo para cumplir todas sus obligaciones. Por ende, la actualización de la información financiera no es solo un requisito técnico, sino una forma también de prevenir problemas de cobro y de pago que puedan afectar la estabilidad de la organización. Dentro del rol de administrador de empresas, desde el punto de vista gerencial, la información sobre instrumentos financieros sirve para tomar decisiones muy concretas. Por ejemplo, permite definir políticas de crédito, evaluar el costo del endeudamiento y decidir cómo distribuir los vencimientos entre corto y largo plazo. También ayuda a negociar con bancos y proveedores, a revisar la concentración de cartera y a proteger la liquidez del negocio, lo cual quiere decir que la contabilidad bajo NIF no solo registra hechos, sino que también apoya directamente la administración. Obligaciones a corto y largo plazo. La clasificación de los pasivos entre corrientes y no corrientes es fundamental porque permite interpretar correctamente la presión de caja en la empresa y su capacidad también de pago futura. Si la gerencia ve que tiene demasiadas obligaciones a corto plazo, puede considerar también refinanciar, renegociar plazos o también incluso frenar nuevas inversiones para no comprometer su liquidez. ¿Qué es una provisión? Pasando a la NIC 37, una provisión podemos definirla como un pasivo en el que existe incertidumbre sobre su cuantía o su vencimiento, lo que quiere decir que la obligación ya existe, pero todavía no se conoce con exactitud cuánto se pagará o cuándo, perdón, se hará el desembolso. Para la gerencia, reconocer una provisión de forma adecuada es muy importante porque evita presentar una situación financiera más favorable de lo que realmente es. Criterios para reconocer una provisión. Una provisión solo se reconoce cuando hay una obligación presente derivada de un hecho pasado, cuando es probable que se necesitan recursos para cancelarla y cuando puede estimarse de forma fiable. Si uno de estos criterios no se cumple, entonces no corresponde reconocer una provisión. Eso protege de forma concreta la razonabilidad de los estados financieros y a su vez evita generar o subestimar los pasivos. En cuanto a la medición de de las provisiones, una vez reconocida, la provisión debe medirse con base en la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación. En esa estimación se consideran riesgos, incertidumbres y cuando sea material, el valor presente. Desde el punto de vista gerencial, esto impacta directamente la utilidad, la liquidez proyectada y la percepción de solvencia que tendrán los usuarios de la información. Diferencias entre las provisiones y pasivos contingentes. Aquí es muy importante no confundir la provisión con pasivo contingente.
Si la salida de recursos es probable y el monto puede estimarse de forma fiable, se reconoce en este caso una provisión. Pero si la obligación solo es posible o si no es probable la salida de recursos o no se puede medir también con fiabilidad, entonces se trata como pasivo contingente y normalmente se revelan notas. No se reconoce en este caso como un pasivo. Ejemplos comunes de provisiones. Las provisiones pueden surgir, por ejemplo, por garantías sobre productos, demandas judiciales, contratos onerosos o procesos de reestructuración que ya hayan generado una obligación presente válida. Lo importante aquí es entender que no basta con que la empresa quiera o piense hacer algo. También debe existir una obligación real nacida de un hecho pasado. Errores frecuentes en la aplicación de la NIC 37. En la NIC 37, en su aplicación, hay errores muy frecuentes. Uno de ellos es reconocer como provisión las pérdidas operativas futuras, cuando en realidad todavía no existe una obligación presente. También se confunden muchas veces las provisiones con reservas internas o con simples expectativas de pago. Otro error común es no revelar contingencias importantes, lo cual puede afectar la calidad de la información para la toma de decisiones. Un ejemplo práctico de Aeroandes SAS, en este caso, es una empresa del sector aeronáutico dedicada al mantenimiento de aviones pequeños. Esta empresa pues, nos permite ejemplificar pues, un caso práctico sobre estas normas y con base pues, a ello, durante los periodos analizados, se evidencia que la empresa presenta problemas de liquidez, también incremento de cartera vencida y una demanda laboral en proceso, lo cual la convierte en un caso también muy útil para aplicar los instrumentos financieros y la NIC 37 de una forma más realista. La situación financiera inicial de Aeroandes SAS se observa que la empresa tiene caja, cuentas por cobrar, préstamo bancario y proveedores. Sin embargo, también se evidencia un nivel importante de endeudamiento frente a su liquidez disponible. Esto nos permite evidenciar que la empresa depende en gran medida de la recuperación de cartera para sostener sus operaciones y cumplir sus obligaciones. Con respecto a los problemas detectados, en esta parte se identifica un problema muy importante y es la cartera vencida. La empresa presenta un porcentaje importante de clientes en mora, incluso con pagos pendientes por más de 90 días. Esto representa un riesgo de crédito muy alto y explica por qué el deterioro de cartera termina afectando también la liquidez y la sostenibilidad del negocio. En el reconocimiento de provisiones en este caso, además del problema de cartera, la empresa también tiene una demanda laboral en proceso. Por eso es necesario analizar si corresponde reconocer una provisión de acuerdo a las NIC 37. Este punto es muy importante porque las provisiones permiten anticipar impactos financieros y mejorar la transparencia contable, evitando así que la administración subestime el verdadero nivel de riesgo. Con base a ello, frente a las estrategias ante esta situación, la empresa debe de adoptar estrategias muy concretas. Por ejemplo, mejorar el control de la cartera, hacer un seguimiento más riguroso al recaudo, también evaluar una refinanciación de las obligaciones y también revisar el impacto de la demanda en sus estados financieros. De esta forma, la información contable se convierte en una herramienta para actuar, no solo para reportar. En el caso de Aeron Andes SAS, podemos concluir entonces que se evidencian riesgos financieros asociados a su liquidez, la cartera vencida y las obligaciones financieras, lo cual afecta obviamente su estabilidad operativa y su capacidad de pago. También se pudo identificar que la aplicación de la sección 11 de la NIC 37 permite clasificar correctamente los instrumentos financieros y de esta forma reconocer las provisiones necesarias para mostrar una realidad financiera mucho más fiel. En resumidas cuentas, para cerrar, podemos concluir que los instrumentos financieros son fundamentales porque muestra la posición de efectivo, la cartera, las obligaciones y el financiamiento de la empresa. También, por otro lado, las provisiones permiten tener una visión más prudente de las obligaciones probables,
Desde el rol de administrador de empresas, ambas normas ayudan a tomar decisiones mucho más estratégicas, más seguras y sostenibles que permitan garantizar el éxito empresarial en cualquier organización.